Así que Baruch Hashem. Vamos entonces a comentar Parashat Noach, la segunda porción de nuestra bendita Torá. La segunda porción. Y bueno, como por allí comentaban antes de comenzar este servicio, pues la verdad es que pasa bastante rápido el tiempo en la Biblia. El tiempo cronológico no muchas veces se cumple. Es bueno mencionar esto para partir. La Biblia, por supuesto, la escritura, no tiene la finalidad, como vimos la semana anterior, de ser un libro científico, pero tampoco es un libro cronológico. No digo que los eventos de esta parasha no hayan sido cronológicos, sino que muchas veces hay partes que pasaron antes, pasaron después, en el orden de los libros, no siempre está todo cronológico. Entonces a veces es un poco confuso entender cuándo pasó una u otra cosa. Por eso también se requiere bastante interpretación en algunas partes para lograr dilucidar todo eso. De hecho, aquí esta porción nos habla de órdenes de magnitud, ¿cierto? De vida del hombre, de la humanidad, ¿cierto? Bastante grande. Así que tenemos como cuándo podría haber sucedido eso, cómo podría haber sucedido, etcétera. Podríamos hacernos bastantes preguntas también, así como en todo el Génesis, en el Bereshit. Pero lo cierto es que tenemos que entender bien esta historia, ¿cierto? Que es lo que también nos quiere enseñar a nosotros. No para que nos preparemos para que haya otro diluvio hoy día, ¿cierto? Sino para que estemos atentos, apercibidos también de qué fueron las cosas que sucedieron, qué cambió, qué no cambió, por qué sucedió esto en la humanidad y por qué no. Voy a dejar ahí entonces un videito ahí para que vean de manera breve, ¿cierto? Un poco ahí la historia de Noah y la familia, ¿cierto? Cómo vivía la humanidad. Les recomiendo por allí en inglés esta página que se llama Aleph Beta, con Aleph con PH, como en inglés. Es muy buena. Claro, no tiene subtítulos todavía en español, pero la verdad tiene muy buenas animaciones. Así que ahí vemos, ¿cierto?, las temáticas que se dan en esta porción semanal. El arca, ¿cierto? El diluvio, la escena de la viña, la torre de Babel, etcétera. Así que, ¿cuáles son esta porción se llama Noaj, tiene por nombre Noaj, que es el personaje, ¿cierto?, que se describe en esta parashá. Noaj, que en español le llamamos Noé, era, ¿cierto?, significa en hebreo descanso. Y le llamaron descanso porque sus padres le pusieron así para que le dieran descanso de su trabajo, de su labor, de todo aquello. Así que esta parashá nos cuenta la historia de Noaj, la torre de Babel, el comienzo también de la línea de Abraham. Ahí está la página que les decía, Aleph Beta, para que ahí la quieran buscar algunos, para que tengan ahí material también, quizá. El esquema de esta porción comienza hablando, ¿cierto?, de la maldad de la humanidad, ¿cierto? Nos comienza a hablar de que realmente el mundo no estaba bien. El mundo tenía ciertos problemas, la humanidad tenía problemas de comportamiento, luego, ¿cierto?, de la desobediencia del pueblo, ¿cierto? Perdón, la desobediencia de Adán, de Javá, de sus hijos, la primera muerte, el asesinato, viene todo este acontecimiento que lamentablemente se coloca, ¿cierto?, nuevamente en una mala posición para la humanidad, nuevamente en una decadencia. De hecho, alguna vez lo comentamos y realmente todo el libro del Génesis es un libro un poco fatalista, esa es la verdad. Suena un poco difícil decirlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente cada vez la humanidad está cayendo más y más y más bajo a lo largo de lo que es esta historia del Bereshit. Siempre cayeron más y más bajo. Ahí tenemos, por ejemplo, la escena de Adán y Javá, el arca, etc. Lamentablemente, los primeros capítulos del Génesis no son muy alentadores, esa es la verdad. No son muy alentadores, la humanidad no hacía las cosas bien, vemos decretos, ¿cierto?, divinos contra la humanidad y un poco la explicación quizás original y primigenia de por qué pasan las cosas que pasan en este mundo. ¿Por qué hay lluvias torrenciales? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué hay estas cosas? Y entendemos, ¿cierto?, a lo largo de estas páginas que se deben en parte también a un juicio divino, a que el Eterno
realmente observa, mira, y hay cosas que vienen a causa de nosotros las personas. Realmente nosotros somos los culpables muchas veces de todo esto que está pasando. No podemos decir que siempre. De hecho, quiero destacar las palabras de nuestro maestro Yeshua. Una vez que a él le preguntaron, eh, le trajeron cierto nombre ciego y le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus antepasados? Eh, ¿Y qué le dijo realmente Yeshua? Bueno, no necesariamente hubo pecado allí, sino que qué fue lo que podría acontecer es que fuera para la gloria de Dios. Y Dios quería glorificarse. Muchas veces nosotros decimos que pasa algo, no sé, un terremoto, un temblor, cualquier cosa, juicio divino. Pero no siempre es así. Yeshua también nos dice que no siempre la enfermedad, no siempre lo que pasa en este mundo es un juicio divino. Nosotros no tenemos que decir, no, es que esto le pasa a ellos porque se han portado así, así, así. Necesariamente no es así. Vamos a tener esta presentación para que veamos ahí la escena de fondo del... ¿Cómo se llama aquí? Vamos a dejarlo, a ver, por ahí la vamos a dejar. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Que en el mundo no siempre tenemos que nosotros pensar que las cosas pasan y es juicio divino. No siempre es así, ¿ya? No, no siempre tenemos que echarle la culpa a algo o a alguien. Si bien en estas páginas aprendemos, ¿cierto?, que hay un juicio, no tenemos que pensar así de los demás. De hecho, no es bueno pensar así de los demás. Yeshua también nos habló que no tenemos que ser pronto para juzgar a nuestro prójimo. No tenemos que ser pronto a juzgar las situaciones. Tenemos que dar, ¿cierto?, siempre el beneficio de la duda. Siempre tenemos que dar un espacio a que realmente a lo mejor lo que está pasando no es algo que alguien haya hecho algo malo. ¿Ya? Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? A lo mejor en estas páginas se nos muestra, como decimos aquí, la Torre de Babel, la humanidad que se organiza para mal, pero también la humanidad se organiza para bien. Entonces tenemos que nosotros también tener perspectiva. Muchas veces nos vemos tentados a hablar de la profecía y esto que va a pasar y todo esto malo y lo que viene, no, y esto les pasa por esto y tal cosa. Pero no siempre tiene que ser de esa manera contundente. A veces el Eterno está haciendo algo, ¿cierto?, para buscarnos a nosotros. Ahora, quiero mencionar una cosa bien interesante que leí, que, a ver dónde está la escenita. ¿Qué es lo que le pasó a la humanidad, finalmente? ¿Qué es lo que realmente cambió tras el diluvio? ¿Qué es lo que cambió tras este evento que aconteció? Teníamos, ¿cierto?, en la parashá que hubo un aumento de la maldad, no agradó el Eterno envió el diluvio, la inundación, cesó, Dios le promete a Abraham el cese, un pacto, etcétera, ¿cierto? Luego hace un pacto con Noah, con sus hijos, con sus descendientes, pero nuevamente viene la escena de la Torre de Babel y viene otra decadencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia finalmente? Porque el Eterno envió el Mabul, que se llama, el diluvio, la inundación, la gran inundación. Pero ¿qué es lo que cambió finalmente? Nosotros vemos ahí, ¿cierto?, en esa imagen, Adán, Javá, Caín y Hebel, ¿cierto?, el asesinato. Vemos también en la humanidad ahí, vemos, yo no sé si creo que Noah es el que está ahí. No, es la humanidad, ¿cierto? Pero Noah también, luego con su viña termina siendo de alguna manera humillado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la humanidad? ¿Qué cambió finalmente? Porque viene un juicio de parte del Eterno, viene un momento terrible quizás que podamos señalar. Pero ¿qué es lo que cambia finalmente? ¿Qué es lo que puede llegar a cambiar en la humanidad? ¿Simplemente seguimos siendo los mismos? ¿Sigue todo igual después de que el Eterno juzga nuestras vidas, de que el Eterno pone atención sobre la humanidad? Pero hay algo que sí cambió. A lo mejor la humanidad no cambió del todo. Noah volvió a caer, la humanidad volvió a caer. Pero hay alguien que sí cambió un poco. Y fue el Eterno. Yo sé que esto puede parecer un poco ilógico, pero es lo que dice la Escritura. No estamos diciendo que Dios no es el mismo, sino que al parecer Dios también tiene otra mirada, ¿cierto?, a partir de este evento. Entonces, ¿qué cambió?
¿Cambiaron las condiciones del mundo? Sí, podríamos decir que sí, pero la humanidad, el corazón de la humanidad cambió. Aun cuando vino juicio a su vida, aun cuando vinieron quizás muchos males, ¿cambió la humanidad? Parece que no. Parece que no cambió la humanidad. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos también cuál es el propósito de muchas veces las vicisitudes de la vida, las tribulaciones, los diluvios, las inundaciones que vienen a nuestro alrededor. Por eso les mencionaba las palabras de Yeshua. No siempre es un juicio y ya. A veces hay algo que se quiere glorificar, algo que quiere suceder, que está allí esperando que suceda y que pase. La Torá nos dice que el Eterno vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo hacia el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió, dice, en su corazón. Dice que de una u otra manera, en la creación, el Eterno, ¿cierto? Que es nuestro ejemplo de moralidad, nuestro ejemplo más alto de valores, Él dice que cambió de parecer, se arrepintió, se retrajo, ¿cierto? Tuvo un cambio de paradigma, ¿cierto? En cuanto al hombre. Dice, y le dolió el corazón, finalmente. Es dura esta palabra, es difícil decirlo. Dolemos el corazón de Dios cuando nos comportamos de una manera mala, cuando somos personas que no practicamos la justicia, que no practicamos la integridad de corazón, la perfección, no buscamos los valores. Dice que le dolemos el corazón de Dios. Y de alguna otra manera, como que Dios se arrepintiera en ese momento cuando nosotros nos alejamos de Él y estuviera la puerta abierta para que viniera el juicio. Pero Dios, realmente advirtiéndole a la humanidad, también nosotros podemos entender que todas estas escenas, ¿cierto?, que vemos aquí, realmente se deben a que hay algo en nuestro interior también que nos lleva, ¿cierto?, hacia lo malo. Sabemos que el judaísmo a esto le llama el Yetzer Hará, la mala inclinación. Nos conducimos hacia el mal. Pablo, ¿cierto?, también le llama el cuerpo de iniquidad, la iniquidad, el pecado, lo torcido en nuestros corazones, en los pensamientos inicuos, las maquinaciones del corazón, lo que Yeshua también nos habló. Todo eso nos lleva de continuo, al parecer, hacia el mal. De hecho, la otra vez escuchaba que incluso en nuestra codificación del ADN está la violencia. Hay una conducta violenta en toda la humanidad. O sea, el instinto también de supervivencia, el instinto que tenemos nosotros de vivir, también tiene de por sí un elemento que hemos heredado también de violencia, de tratar de juntar nuestras cosas y vivir nosotros. Y si se pone en peligro la vida de uno y la del otro, me salvo yo y no salvo al otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa realmente? Que a esto nos lleva la humanidad, a que muchas veces se salve uno y ya, y los demás no importan. Pero esto es la mala inclinación, que realmente nos lleva hacia un egoísmo, nos lleva hacia no pensar en salvar un mundo, sino solamente a nosotros mismos como personas. Dice que un comentarista que se llama Sforno, él dice que cuando dice que el Eterno se arrepintió de haber creado la humanidad, él en el fondo dice que lo dijo en referencia al futuro, en su comentario, sabiendo que no cambiarían. Entonces un rabino nos comenta que cuando dice que Dios se arrepintió, entre comillas, ¿cierto?, significa que Él sabía todo lo que vendría hacia el futuro. Y Él sabría que la humanidad nunca cambiaría, que nunca por sí misma podría cambiar, ni arrepentirse del todo. Y realmente no se equivocaría. Luego del diluvio vendría, ¿cierto?, realmente la escena. Como dice, el Eterno dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina hacia el mal desde su juventud, ni volverá a destruir a todo ser viviente como he hecho. Es decir, el Eterno dice, o piensa, o aquí nos relata, ¿cierto?, ese sentir de parte de Él. No volveré a hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que el hombre, la humanidad, siempre está de continuo dirigiéndose hacia el mal desde su juventud. No hay nada que se pueda cambiar de allí. Yo sé que siempre va a ser así. Por lo tanto, no puedo tomar la decisión de que cuando hay pecado hay destrucción y ya. Que cuando hay pecado viene juicio y se acaba todo.
porque si no, ¿cuántas veces la humanidad sería destruida? Podríamos nosotros preguntarnos. De hecho, por ahí Maimónides en un comentario dice que realmente si nosotros supiéramos cuánto dura su momento de ira cada día, si él si no fuese solo un momento, porque la Torá dice que su misericordia, su fidelidad dura toda la vida, pero su enojo solamente un instante. Al respecto nos comentan los sabios, ¿cuánto dura ese instante? Dice el Talmud, ¿cuánto es lo que dura ese rega, que se llama en hebreo rega? ¿Cuánto dura ese instante? Bueno, realmente es como eso, realmente es como nada. Si durara, nos dicen los sabios, un poquito más que un instante, el mundo sería destruido. Entonces la Escritura nos dice que el Eterno tiene ese enojo en la humanidad, pero por un instante solamente. Y en ese instante se arrepiente de la humanidad, pero también sabe que son los pasos de la humanidad y se conduce así desde su juventud. Aprendemos muchas veces a conducirnos de mala manera desde jóvenes, desde niños. Entonces sabe que esos son los caminos y que si fuera por juzgarnos todo el tiempo, la verdad es que no estaríamos en pie. Entonces Dios, de alguna u otra manera, es el que sujeta su ira, producto de nuestras transgresiones. Y Él es el que hace las paces con la humanidad, diciendo, no es correcto destruir la humanidad. Todo el tiempo que un ser humano se desvía del camino, ya que el camino del hombre está cercano al pecado. Y Dios debería entonces destruir el mundo en cada generación, dice otro rabino, el Shaddal. Realmente, si Dios se enojara todo el tiempo con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Si nosotros pensáramos en juzgar a las personas todo el tiempo por cada cosa que hacen, ¿qué sería del mundo? De hecho, hoy día, quizás para comentar un poco de actualidad, es lo que vemos, ¿cierto? A nuestro alrededor. Hoy día, cada cosa que alguien hace que está un poquito mal, hoy día hay un escándalo, las noticias, se ponen ahí, los comentarios empiezan a lanzar basura contra esa persona, aunque la persona al otro momento a lo mejor se puede arrepentir. Pero hoy día no se le da a la gente la oportunidad de arrepentirse. Hoy día no se le da la oportunidad a la gente de retractarse en cuanto a lo que dice y hace. Hoy día condenamos mucho. Esta generación, hoy día, ¿cierto? Actualmente es muy condenatoria contra todo. Y es un problema. Porque el Eterno no actúa así con nosotros. Hashem prefiere no actuar de esa manera porque él sabe que tendría que finalmente condenarnos cada día. Cada generación estaría condenada. ¿Quién se salvaría finalmente? Entonces cuando nosotros actuamos de esa manera tan condenatoria, como hoy día se hace, y no damos ese espacio a la duda, a la fe, a la confianza y a que también la gente puede retractarse, como el Eterno dio la oportunidad a la humanidad, en este caso de Noah, ¿cierto? Y en esa época, y dio muchos años para que hubiese Teshuvá, si no le diésemos ese instante a las personas que se puedan retractar, esto sería un incendio, ¿no? Imagínese usted a un matrimonio que por cada cosa que al otro no le gusta que dice este, se enoja. No, pasarían peleando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dijo algo que a lo mejor no estaba bien. Ok, espera un momento, a ver si la persona se retracta. O intento que se retracte. Obviamente, si no se retracta hay un problema. Pero puede haber diálogo, ¿cierto? Puede uno ayudar también al otro para que cambie ese parecer. El Eterno hizo eso. Él cambió, por así decirlo, ese parecer referente a la humanidad. Porque si no lo hubiese hecho, nosotros no existiríamos. Quizás cuántas veces hubiese destruido el mundo, como dijimos. Si Él nos hubiese retractado y no nos hubiese dado un espacio a nosotros a lo largo de toda nuestra vida para la Teshuvá. Por lo tanto, no es correcto hacer esto, ni juzgar de esa manera a todas las personas. La condena pública, que dijo una cosa y ya lo matamos socialmente. Hoy día eso pasa con la realidad, hoy día las funas. Hoy día todo esto que se está dando en las redes sociales, un bullying cibernético o contra toda autoridad, hoy día son días difíciles. ¿Quién puede salir en pie realmente? Cualquier cosa que pasa, las personas somos inmediatamente juzgados. Hoy día hay que estar alerta casi por toda cosa. Bueno, lamentablemente esta desconfianza que podemos llegar a tener los unos de los otros pueden llevar
a resultados no favorables y no buenos. Esa generación no confió en Noaj. Esa generación no creyó. No dio el beneficio de la duda. Esa generación se burló de Noaj, de la palabra que recibió. Se burló de sus actos, de sus hechos. No dio una oportunidad y finalmente fue destruida. Por eso no podamos nosotros también darle la oportunidad a otro, siempre, de que cambie, de que reflexione, de que pueda cambiar su parecer. El Eterno lo hizo con nosotros, nosotros hagámoslo, también con los demás. ¿Ya? Cada día nosotros luchamos contra este instinto malo, ¿cierto? Negativo, este cuerpo de iniquidad en nuestra vida, este yetzer hará, esta mala inclinación. ¿Para qué? Para que no nos lleve hacia la destrucción. Entonces, ya el Eterno dijo, ok, yo no voy a juzgar, yo no voy a ser juez, pero cada uno se ha convertido en un juez de sí mismo, en otras palabras, para poder llevar nuestra vida, ¿cierto?, de una manera adecuada, pero de nosotros mismos, no de los demás. Porque ni el Eterno juzga, ¿cierto?, de esa manera a todos nosotros. Tras lo que pasó entonces, la esencia de la humanidad no cambió, finalmente. No iba a cambiar. Por lo tanto, el Eterno dice, ok, voy a hacer las paces con ellos y conmigo mismo. Yo cambiaré en este sentido, veré la humanidad desde otro punto de vista. También lo hacen en Shemot, en Éxodo, cuando avanzamos, ¿cierto?, en la historia, dice que él en un momento dice que iba a destruir a Israel, y que hace Moshe, intercede y dice que también cambia de parecer. En la época de los reyes también pasó esto. ¿Y cuántas veces más, cierto, pasó esto? Y Yeshua también en un momento dijo, realmente, si Jerusalén se arrepiente, que mata a los profetas, ¿cierto?, y hace lo malo, realmente el Eterno quiere reunirlos, quiere juntar a su pueblo, pero si se arrepiente, el Eterno cambia de parecer. Por eso es que las profecías no son absolutas. Y por eso, hermanos, que tenemos que entender que cuando Hashem habla, ¿cierto?, o hay una profecía, no es que lo podamos atribuir un pasaje de la Torá, una profecía negativa, a cada evento que sucede en la vida y en la existencia. Porque a veces somos apresurados para juzgar, no, y es que este es esto, y esto es esto malo, y acá, y allá, y allá. Y asociamos de una manera muy rápida las cosas. Podamos ser prudentes también en ese sentido. Porque el Eterno, en las profecías que vienen, que anuncian destrucción, siempre hay una cláusula que dice, pero si la gente se arrepiente, todo eso no va a acontecer. Toda la profecía que viene hablando de juicio es así. No tiene por qué cumplirse si la humanidad cambia, si nosotros cambiamos, si nos arrepentimos. ¿Ya? Entonces, nos cabe la pregunta, ¿cómo Dios cambia? ¿Acaso Él no es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿No es un Dios que es perfecto, que jamás cambia de parecer? Sería, ¿cierto?, disminuir quién es Él. Pero realmente nosotros no podríamos hacer algo como esto si no lo dijera la misma Escritura. Entonces, el Eterno, el Dios que aparece, ¿cierto?, en la Tanaj, no es un Dios perfecto. No creó una humanidad perfecta, no creó todo perfecto, que todo funcionó perfecto. Hay algo que finalmente terminó siendo, que terminó corrompiéndose. Porque en el fondo la naturaleza de la creación no es esa. No es que todo lo hizo perfecto. ¿Qué dice el Bereshit 1? Él vio, hizo todo esto y era bueno. ¿Es aquí que era? Bueno, dice, ¿cierto? ¿Recuerdan esos pasajes? Creó las cosas y vio Dios que era bueno. Tov, era bueno. Pero no dice que era perfecto. Eso nos dice algo. La creación, la humanidad, fue hecho no perfecto, sino perfectible. Fue hecho bueno y perfectible. Por lo tanto, el Eterno a nosotros se nos aparece en estas páginas como un Dios perfectible. Es decir, que podemos ver un efecto de transformación y de crecimiento. Es lo que alguna vez hablamos de la revelación progresiva también. El Eterno va revelando, ¿cierto?, a través de lo largo de su escritura, vamos entendiendo los conceptos que Él nos reveló a los padres, después a sus descendientes hasta el día de hoy. Estamos comprendiendo el camino del Eterno de una manera que va transformando nuestra vida, porque nuestra vida no es perfecta, no somos perfectos. Dice que Noaj era perfecto en su generación, pero en la siguiente generación, o luego del diluvio, no fue perfecto.
Entonces, somos todos perfectibles y el Eterno también se muestra de una manera acompañando en el fondo el camino de la humanidad y de cada uno de nosotros. Él nos acompaña en este proceso de transformación interna. Y a esto es a lo que se refiere. Vemos, de hecho, en el libro de Bereshit un Dios lleno de emociones. Y uno podría decir las emociones no son buenas, no son como de Dios. Pero vemos un Dios lleno de emociones, como que hay un enojo, un arrepentimiento, se alegró, pasó aquí, pasó allá. Muy humano, demasiado humano, para el gusto de muchos. Un Dios casi demasiado humano. Pero ¿qué es lo que realmente nos muestra esto? Que, que, que Él nos busca, ¿cierto? Que no busca la perfección en nosotros, sino el cambio, la transformación. El Eterno nos acompaña en nuestros procesos, en nuestra vida, a medida que va pasando el tiempo y Él nos va hablando, vamos siendo perfeccionados en su camino, ¿ya? Y este es el punto, finalmente. Entonces, luego, ¿cierto?, de que acontece el diluvio, dice que el Eterno hizo una señal. Vamos a buscarla acá. El Eterno hizo una señal que fue, ¿cierto?, el arco iris. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Cierto? Era el arco iris. Pero esa señal, ¿para quién era? ¿Qué dice la Torá? ¿Que era una señal para nosotros, para que nosotros recordemos lo que Él hizo? Sino que dice que es una señal para Él. Es una señal para Él. Está puesto ahí, ¿cierto?, entre los cielos y la tierra, para que Él, o Dios, recuerde su pacto. Para que Él pueda, por así decirlo, controlar esa ira, o ese instante de ira, para que Él recuerde nuestra naturaleza y no nos destruya cuando nosotros transgredamos sencillamente. Entonces, el arcoíris no es un recuerdo de que nosotros recordamos que hubo un diluvio, sino que es un recuerdo de que Dios actúa de esta manera, que Él nos dio una oportunidad, que Él se enoja pero no nos destruye, que Él controla su ira, y aun cuando nosotros hacemos lo malo, Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Baruch Hashem, como dice la Escritura, que Él es bendito sea Él que no nos ha pagado conforme a nuestras faltas, porque Él no hace eso. Pero muchas veces nosotros sí hacemos eso con los demás. Si alguien me hizo algo, no, se la voy a devolver. Muchas veces actuamos de esa manera. Si alguien me golpeó, le voy a golpear yo a él también. Pero Hashem no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él no nos ha pagado de esa manera. Siempre ha tenido misericordia. Entonces, si Él actuó de una manera como esta a lo largo de estas páginas, ¿por qué nosotros no tenemos que hacer lo mismo? ¿No podemos hacer lo mismo con los demás? ¿Por qué siempre condenar? ¿Por qué siempre juzgar? No, es que lo que está pasando aquí es porque viene juicio y ya y ya. ¿Por qué no permitir, cierto, que las personas también se levanten, que cambien, que haya una transformación? No tenemos que dejar sí o sí ese lugar, cierto, a la transformación. A ver, aquí hay un comentario, un texto del libro de Itgalut, o Revelaciones, Apocalipsis 4, 2, 3. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante de aspecto de esmeralda. Entonces vemos de qué se han apoderado. Ah, pero bueno, ahí me sacó un poco el tema LGBT. Y también, faltó uno. Y más también. Sí, dice que realmente el arco iris o este fenómeno que vemos ahí es un recuerdo, ¿cierto? De que podamos ser cambiados y transformados realmente, nosotros. Y que Él nos mira no como lo que hoy día quizás somos de mal, sino mira nuestro potencial que podemos ser. Hashem mira lo que podemos ser. Hashem no solamente miró a Noah, un hombre quizás totalmente, a lo mejor que dice era Tam Beyashar, dice que, o sea, perdón, dice que era Etam, dice, sí, pues dice, no, era Tzadik Betam, dice que era justo y perfecto en su generación, de Dorotap. Entonces, él era justo, pero el Eterno había un potencial, el potencial de salvar a la humanidad, el de salvar al mundo, en el fondo. Y ese potencial hizo que construyera un arca. El Eterno vio el potencial que tenía Noah, no solamente quién era,
Y si Él ve el potencial del justo, ¿cómo no va a ver el potencial de aquel que todavía quizás no practica la justicia, de que sí podría hacerlo? Hashem tiene misericordia, siempre, de nosotros. Y Él siempre está esto en su memoria y está presente delante de Él, como allí se demostró en ese pasaje. También nos enseña que tomemos conciencia de que debemos nosotros también hacer ese trabajo. No frustrarnos, no sentirnos con impotencia realmente. Porque muchas veces nuestras emociones nos traicionan. Y a veces no podemos cambiar solo por emociones. A veces hay que tener práctica. Practicar la justicia, la bondad, la fidelidad y la misericordia, practicar lo bueno. No solamente pensar en ello. Tenemos que adecuarnos a ello. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un aspecto de esta parashá que quería comentar. El otro aspecto que complemento esto primero, que realmente, ¿qué es lo que nos dicen los rabinos también en el Pirkei Avot? Hay una frase que es interesante, dice, una persona tú debes amar el trabajo o el servicio, pero aborrecer o odiar la rabanut, dice el Pirkei Avot. Debes amar el servicio, pero odiar la rabanut, que sería eh, como el cargo, ¿ya? El cargo como un rabino, por ejemplo. Es como que tú debes amar el trabajo pero no amar el cargo que se te da a ti. Entonces es interesante esta frase, ya que muchas veces nosotros vemos en la Torá que uno odia al otro, o que hay que odiar algo u a otro. ¿Y por qué hay que odiar si es un sentimiento malo? ¿Acaso no es algo del perverso el odio? ¿Por qué nosotros debemos odiar algunas cosas? ¿Por qué la Torá nos plantea esto? ¿Por qué el Eterno se enoja y parece que fuera a destruir todo y no es algo malo? Bueno, ¿por qué nosotros debemos pensar en esto? ¿Acaso la Torá no nos dice que debemos buscar la paz, perseguirla, amar a la gente, acercar a la gente a la Torá? ¿Por qué también dice y nos advierte Proverbios que no nos debemos acercar a un mal vecino? O como dice el mismo Pirkei Avot, no te ajuntes con el mal vecino, ni te unas al perverso. ¿Por qué nos dice esto la Escritura muchas veces? Que tenemos que desechar, despreciar muchas veces lo malo. ¿Por qué odiar si es un mal sentimiento? ¿Por qué odiar si es lo que trajo la destrucción en la época del segundo templo? ¿Cierto? El odio gratuito, realmente. Bueno, lo que hay que odiar en el fondo es el poder. Lo que hay que odiar, lo que hay que rechazar es el poder. No la labor, no el servicio, sino la investidura muchas veces. ¿A qué nos referimos con esto? Los sabios también nos enseñaron que realmente uno debe... Hay algunas cosas que cortan la vida de la humanidad o que cortan la vida del hombre, dicen los sabios. El hecho de que alguien le haya sido asignado, esto lo sale en el Pirkei Avot, perdón, en el tratado de Berajot, perdón, 55. Dice que hay tres cosas que acortan la vida del hombre, hablando, ¿cierto?, dentro de la ley judía. Dice, alguien que le hayan dado la Torá para leer y no la haya leído, alguien que le hayan ofrecido la posibilidad de bendecir la mesa, ya, con la copa y no lo haya hecho, y aquel que tiene un comportamiento en la rabanut o en la investidura, un mal comportamiento en la investidura de la rabanut. Dice que eso acorta la vida del hombre. Y podemos asociarlo con esta parashá Noaj. Nosotros vemos, ¿cierto?, que la humanidad rechazó la instrucción divina, finalmente se condujo como quiso. Rechazaron la oportunidad de leer la Torá y sus años de vida fueron acortados. Luego dicen los sabios, aquel que le den la oportunidad de bendecir la copa en el Birkat Hamazon, en la bendición posterior de la comida, y no lo haga, también sus días son acortados. Es decir, en otras palabras, aquel que come, que bebe de esto y no da gracias, aun cuando tiene la oportunidad de hacerlo, sus días son acortados. Y también los sabios dicen, aquel que en el fondo se comporta de mala manera y pone en peligro a los demás por su amor al poder, también esto acorta la vida de la humanidad. Entonces nuestros sabios nos ofrecen una respuesta de por qué la humanidad a lo mejor hoy vive menos que ese relato que nos aparece allí, ¿cierto?, en el Génesis. Aunque hoy día, ojo, que vivimos mucho más que la gente en la época de la Biblia.
En la época de la Biblia la esperanza de vida en el Medio Oriente y en otros lugares no superaba los 35 años quizás. Quizás a lo mucho a los 40. Por ahí el salmista dice, ¿no? Bueno, algunos duran hasta los 60, 70, a lo mucho 80. Porque, y un dato, eso es por el agua. Porque el agua estaba muchas veces en la antigüedad contaminada. Por eso se prefería tomar vino y no agua. Por eso Noaj no es que va a tomar agua, aunque el mundo estaba lleno de agua. Noaj va a tomar vino, algo para beber. Que es este procesamiento que tienen, estos recursos era lo que era más saludable en la antigüedad que el agua. Ojo con eso. Bueno, pero yendo más atrás todavía, porque hoy día la humanidad es acortado sus días. Nuestros sabios nos ofrecen esta respuesta. Cuando nosotros no somos agradecidos por lo que tenemos, por nuestra comida y nuestra bebida, y no le bendecimos a Él por lo que hemos recibido, algo parecido a lo que le pasó a Noaj con la viña, ¿cierto? Finalmente seremos humillados también y nuestros días son acortados. Aquel que tiene la oportunidad de hacer lo bueno, de hacer la Torah y no lo hace, también. Y aquella persona que se comporta mal con el poder, también provoca que los días sean acortados. ¿Y esto cómo lo podemos ver hoy día mismo en Chile? Nuestros gobiernos. Cuando el amor al poder está por encima del servicio, ¿cierto?, hacia los demás, cuando el amor al dinero está por encima del servicio a los demás, los sistemas caen. Y más prontamente se acaban, aun cuando hayan tenido cierta estabilidad. Y ese es un problema. Se acortan los días, ¿por qué? Por el poder, el abuso de poder, muchas veces. Se acortan los días también, ¿por qué? Cuando la gente se queja por todo. Cuando la gente tiene en su mesa pan, comida, bebida, está bien, pero se queja de todas maneras y no agradece. Y cuando la gente tiene la oportunidad de hacer lo bueno y prefiere condenar a los demás y no hace lo bueno. Todo esto acorta la vida útil, por así decir, o nuestra vida, o la vida de las sociedades en este mundo. Como nos está pasando un fenómeno hoy día también. Cuando pasan estos factores, finalmente terminamos, ¿cierto?, en la decadencia. Y nuestros días son acortados. Ahí tenemos le ofrezco esta respuesta. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa hasta el día de hoy? Y lo vemos con los sistemas y con las personas. Ahora, ¿no será un poco exagerado realmente decir que es un perverso aquella persona o es una persona mala aquella persona que abusa de poder? ¿Acaso no hay gente muy malvada, por ejemplo, como Faraón o otros en la historia que han abusado de poder, han hecho crueldad contra los demás? ¿Por qué cualquier persona que tiene o que se siente más allá de lo que es puede provocar algo tan malo? Y se le considera una persona perversa cuando hace esto. Bueno, Noaj era tzadik y tam, justo y perfecto. Ahí difícilmente encontraremos gente como Noaj en toda la escritura. Pero ¿qué es lo que pasaba con él? Que él llegó a ser el hombre más poderoso de la historia. ¿Por qué? Porque toda la humanidad, todas las cosas que estaban en su mano, el futuro del mundo estaba en su mano. El futuro de todas las criaturas o los animales estaban en su mano. Ese es el punto. Él se convirtió en el hombre más poderoso porque no había otro después de él. En su mano estaba la llave del sustento del mundo, el alimentar a los animales y en que todo pudiese subsistir dentro, ¿cierto?, de este relato. Entonces, uno podría decir que Noaj podría perder el respeto, ¿cierto?, por todo lo que él había considerado o todo lo que se le había dado a su cargo. Probablemente podría haber caído en la trampa del poder. Probablemente, más allá de la misión que él tenía, pudo haber sido una persona también que se sintió más de lo que debía sentirse. Finalmente él termina, ¿cierto?, de una manera bastante vergonzosa en este texto. Ahora veamos entonces qué es lo que pasó por esto. Hay una historia, un midrash, es una historia. Dice que Noaj alimentaba siempre a los animales del arca. Él alimentaba, ¿cierto?, a las aves, a los animales domésticos y también a los animales salvajes. Y un día él pasó al lado de un león y bueno, y le daba su comida. Pero ¿qué pasó? Cuando le fue acostumbrándose, ¿cierto?, a todo este ritmo, un día llegó tarde donde el león. Y el león, al ver que se tardó, cuando llegó con la comida, le hizo ¡pah! Le dio un golpe, una bofetada.
a Noaj. ¿Por qué? Porque se atrasó un poco. Aun cuando había esmero y dedicación de parte de Noaj, se atrasó un poco y se llevó un golpe, nos cuenta esta historia. Hay otra historia interesante que nos dice, referente a esto, que cuando había cesado la lluvia, o estaba cesando la lluvia, y Noaj quería saber, ¿cierto? Se había cesado, también dice que él envió a un cuervo a, a buscar tierra seca. Pero, y lo llevó después de un año, o sea, tenía que estar un año prácticamente, desde el comienzo. Entonces, la historia en el Yalkut Shimoni, otro Midrash, nos dice, el cuervo le preguntó a Noaj, de todos los animales y de todas las aves dentro del arca, ¿qué hay? ¿Me envías especialmente a mí? Y Noaj le dice, perdón, le continúa diciendo el cuervo, de las aves puras que hay, 7 por cada especie, como dice la escritura. En cambio, yo solamente tengo a mi pareja, y si me sucediera algo afuera, y si no siguiera vivo, el mundo le faltaría a mi especie. Noaj, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me envías a mí? Y no envías un animal de los que hay 7 especies, o 7 parejas. Entonces el cuervo no solamente le pidió por él, sino también por su descendencia, para que el mundo pudiese subsistir y no se perdiera su existencia, ¿cierto? De este cuervo. Entonces Noaj le responde, ¿pero para qué te necesita a ti el mundo? Si no sirve ni para comida, ni para comida, ni para comida kosher, ni para korbanot, ni para sacrificios. En cambio, las aves, ¿cierto? Que son puras, sirven para korbanot, para sacrificios, para comerlas, etc. Pero tú no. Entonces esta historia nos dice que Noaj, en el fondo le dijo, no, al mundo no le va a pasar nada, finalmente si tú no estás aquí. Esa expresión que nos relata el Yalkut Shimoni, que no le interesa, o que no le hubo interesado lo que le sucediera al otro, realmente esa era la mala actitud, una mala actitud. Esto es una historia ya, por cierto, pero que hoy día puede llegar a pasar. Incluso Hashem, en el día quinto, creó, ¿cierto?, a las aves. Los creó antes que el hombre. Pero aún así, se dice que Noaj tuvo en esta historia este pensamiento. Y una de las explicaciones que dan los sabios a esa historia es que Noaj también sufrió de poder. También sufrió del poder. Y no odió su responsabilidad o su cargo. No rechazó su cargo y amó el servicio, sino que también se apoderó de su cargo y dijo, a ti no te necesito. Tú no eres realmente una persona adecuada para este mundo. No me interesa qué te pase y qué te suceda. Esa actitud que nosotros muchas veces tenemos, despreciativa, hacia el mundo no le va a pasar nada si se mueren un par de malos y ya. Dios no pensó así. Dios dice que se retrajo para no destruir el mundo por completo, aun cuando había maldad. Y el arcoíris, ¿cierto?, nos recuerda esto. Y Él, no porque haya gente mala y ya, destruye el mundo y ya. Mejor sería el mundo sin esa gente. Que muchas veces eso se dice y se piensa. Que es lo que nos enseña la historia de la Torá, a través de Noaj, el diluvio y esta historia del Midrash. Que nosotros no debemos pensar así. Que cada cosa y cada cosa y cada ser vivo tiene un lugar y tiene un tiempo. Y tiene un lugar especial. No podemos menospreciar nada, ni a nadie. Ni nosotros amarnos más a nosotros mismos que a los demás, o apreciar más mi cargo para pisotear a los demás. Porque finalmente termino destruyendo el mundo. Y por eso se dice que Noaj terminó con plantando una viña, emborrachado, desnudo y sin control dentro de su tienda. Eso es lo que le muestra en el fondo el tema del poder. Y con esa explicación se complementa con lo siguiente. Resulta que cuando Noaj envió, ¿cierto?, por segunda vez una paloma, ¿qué hizo la paloma? Regresó con una rama de olivo, una hoja, perdón, de olivo en su boca. Para hacerle entender a Noaj, ¿qué cosa? Que es preferible un alimento amargo como el olivo, pero de la mano de Dios, que algo dulce como la miel, pero que en el fondo, pero depender de alguien más o de mí mismo. Y no depender de su mano
y yo querer adueñarme de las cosas. Es mejor poco, pero con Él. Es mejor amargo, pero con Él, que algo muy dulce sin Él. O finalmente sin misericordia. ¿Ya? Así que la persona que domina a alguien la desprecia. No le importa lo que suceda con él. Que haya juicio sobre todo este mundo. Y ya. Recordemos las palabras del Eterno a Jonás. Pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a alegrar yo de que haya una destrucción de una ciudad de 100.000 habitantes? Ganado, animales. Si hay tanta gente, ¿cómo yo me voy a alegrar de la destrucción? Le dice a Jonás. Por eso nosotros también tengamos cuidado, no menospreciemos la creación que el Eterno todavía mantiene en pie. No menospreciemos la vida de las personas, aunque sean perversas, a lo mejor malignas, que todavía hoy día están vivas, porque todavía tienen una oportunidad. Y es mejor depender del Eterno, y que Él en el fondo permite que esto pase en el mundo, que no depender de Él y nosotros tomar con nuestras manos las decisiones de juzgar a todo el mundo, de condenar, etc. ¿Ya? Así que, ¿qué sucederá si los mismos tzadikim, los mismos justos, caen en esto? ¿Qué quedará de nosotros? Que somos tan pequeños, ¿no? Todavía tan pequeños. Bueno, no solamente esta enseñanza es para los que están en lugares de poder, sino para cada uno de nosotros. No solamente para los diputados, para los políticos, sino para cada uno de nosotros. No abusar de nuestra posición como padres, o quizás como hijos, o de nuestra posición como hermanos, o de nuestra posición como el mayor, o el del medio, no sé, nuestra posición en nuestro trabajo. No debemos abusar, porque realmente el Eterno tiene siempre en memoria que Él no quiso destruir y dio la oportunidad. No abusemos de a quien Él les dio la oportunidad. El Eterno hasta el día de hoy ha dado la oportunidad para que todos volvamos a Él. No condenemos, no juzguemos más allá, no tratemos mal a la gente, no la menospreciemos, no nos despreciemos los unos a los otros. No tengamos un concepto más alto del que debemos tener, siempre equilibrado. Amemos el servicio a Dios, pero no amemos el puesto, el cargo, el título, el que me llamen así de una u otra manera, o que me alaben porque yo hice algo bueno. Amemos el servicio, amemos lo bueno que Él nos ha dado, que Él nos dio las manos para trabajar. Tengamos la cabeza erguida en este sentido. Así que nadie puede estar exento. Vamos hacia el final entonces, las conclusiones. Debemos nosotros construir sociedades con conciencia y también con previsión. No debemos creernos que somos omnipotentes, ni ser guiados por esto a nosotros no nos va a pasar. Y eso es lo que pasó en esa época y Yeshua nos dice en la lectura de esta semana. Ojo, que esto va a ser como los días de Noah. Cada cual va a hacer lo que le place, comer, beber, sus cosas, y va a venir el día en que a lo mejor viene un juicio. Quizá el Eterno tiene misericordia, no envía juicio a la humanidad en todo tiempo. A lo mejor no hay algo que destruya el mundo, pero ojo, puede pasar como los días de Noah. No seamos personas que pensemos, no, nunca me va a pasar algo como eso. No, nunca yo voy a estar en la posición de poder y de abusar de los demás. No pensemos así. Nosotros sí podemos llegar a ser bastante débiles cuando nosotros tenemos poder o cuando nosotros juzgamos a los demás. No nos creamos omnipotentes. Ni que si humillamos a alguien y nadie nos ve, no me va a pasar nada. Ni que si alguien nos vio, no pasó. No seamos así. Tengamos temor del Eterno. Tengamos temor de Dios, no como esa generación, finalmente. ¿Son necesarios todos los cargos de autoridad que hoy día tenemos? Sí. En la medida que nuestra sociedad funciona así, necesitamos los políticos, necesitamos jefes, jueces, necesitamos que hayan maestros, profesores, rabinos, necesitamos que hayan autoridades. Ahora, no por eso debemos aceptar, ¿cierto?, que haya abusos de poder. Debemos odiar el poder. Debemos disminuir siempre el hecho del poder, del control. Siempre mantenerlo allí a raya, porque nosotros de continuo nos vamos hacia allá, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que tener más cuidado. Marcos 10, 42. Yeshua les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorían de ellos
y que esos grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si una vida tan valiosa como la de nuestro Maestro, la de nuestro Mesías, realmente vino para dar servicio y no para ser servido Él mismo, bueno, ¿qué es lo que nos queda a nosotros finalmente? Si no, si es que tenemos una autoridad o algún rango, lo que sea, una misión, tenemos que dar lo mejor para ayudar al otro, no para ponerme sobre el otro. Por eso siempre velemos por nuestra buena actitud en cómo nos dirigimos los unos con los otros. Siempre veamos eso, guiémonos para bien, cambiemos nuestras actitudes. David Amelech, el rey David, decía: Anojito alat, velo ish, yo soy un gusano y no un ser humano, decía él, en su ejercicio de sencillez, realmente. Decía: yo no soy como nada, como dijo Jacob también, gusano, finalmente. Por eso es mejor un poquito, pero con él, algo amargo, pero con él, que sin su mano. Siempre podamos estar bajo su mano. El hecho de que estemos bajo el dominio del Eterno es algo claro y evidente. Que al someternos a alguien superior o a una ley superior, nosotros, nuestra ética, nuestro comportamiento se sujeta a eso superior. Por eso la gente que no reconoce que hay un Dios, que no guarda o no reconoce las leyes, ni que son buenas, generalmente no actúa de buena manera. Una persona que constantemente incumple las leyes y los valores es porque realmente no es una persona rebelde y desobediente. Por eso tenemos que practicar que siempre esté Él, como en la Kipá usamos, sobre nosotros, sobre nuestra vida. Siempre hay alguien que está sobre nosotros. No nos creamos los mejores o los que han llegado más lejos, o los que recibieron toda la revelación de la Torá. Porque no es así, sino que cuidemos lo que nos ha sido dado, como dijimos al principio. Bendigamos por lo que hemos recibido. Si nos dan la oportunidad de leer la Torá, de practicarla, hagámoslo. Y si finalmente, ¿cierto?, tenemos un cargo, nos dan alguna responsabilidad, no abusemos de él, sino que usémoslo para bien. Voy a comentar algunas cosas que aquí escribieron para concluir. El cuervo es carroñero, por eso curiosamente Jonás en hebreo es paloma. Sí, el cuervo es carroñero. Es un animal impuro también, no se puede comer. Y la paloma representa los valores positivos, por así decirlo. Pero eso no significa que el cuervo no deba existir. De hecho, si ustedes han estudiado alguna vez la cadena alimenticia, usted saca un eslabón dentro de la cadena, aunque sea pequeñito, y es un desastre después, finalmente. Todo lo que el Eterno hizo tiene también un lugar y un propósito en este mundo. La palabra dice que el que cree que estar seguro mide que no caiga. Ayúdanos, Hashem, a ser humilde, sencillo, firme en la fe, Baruch Hashem. Así es. Si estamos seguros, cuidado de no caer. Si a lo mejor uno dice: no, yo soy humilde, no, yo estoy en un cargo, pero soy humilde, pero me comporto una vez de forma déspota, yo merezco no tener ese cargo. Entonces por eso uno tiene que ser siempre, siempre, siempre humilde y tratar a todos por igual, escuchar al pequeño, al mayor, a toda persona, como nos enseñan los sabios. Otro comentario dice: al ser carroñero encontraría alimento si hubiesen descendido las aguas. Ah, claro, hubiesen encontrado alimento, quizás no volvían. No era el objetivo. Veamos. Bien, entonces, hermanos, les dejo con esa reflexión, finalmente, una reflexión que el Eterno, Él tiene todavía esperanza en la humanidad. Creamos que es así, vivamos conforme a eso, y no tratemos de otra manera nosotros a las personas de como Dios nos trata a todos nosotros, con su abundante amor, misericordia y fidelidad. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.